Bueno, buenas noches, abogada, compañeros. Somos estudiantes de la carrera de Derecho, cursando la clase de Derecho Civil 3. En este caso vamos a exponer sobre las asignaciones a título universal, a título singular o legado. Mis compañeros, Jocelyn Navarrete, Juan Velázquez, Gilsi Fuentes y su servidor, José Daniel Enríquez. Buenas noches, compañeros, igualmente abogada. Sin más preámbulos, comenzamos con las asignaciones a título universal. Estas son aquellas en que se sucede al difunto en todos sus bienes, sus derechos y acciones transmisibles en una cuota de ellos, ya sea como la mitad, un tercio o un quinto. Igualmente, estas asignaciones tienen sus características específicas, entre las cuales está la número 1, que estas pueden ser testamentarias o a intestato. Número 2, el heredero sucede en todo el patrimonio transmisible del causante o una cuota de él, es decir, que no hereda bienes determinados. Característica número 3 es que los herederos representan a la persona del causante y estos son los continuadores jurídicos de su persona. La número 4 es que los herederos adquieren la asignación y posesión legal de la herencia mediante la muerte del causante. Número 5, que existen varios herederos. En este caso se forma una división hereditaria. Y la última característica es que los herederos pueden adquirir en forma directa, es decir, personalmente o en forma indirecta. Igualmente existe una clasificación de los herederos y hay tres tipos de herederos. El primero es el universal, el segundo es de cuota y el tercero es el remanente. El heredero universal son los llamados a la sucesión en términos generales que no designan una cuota específica. Los herederos de cuota son los llamados a la sucesión con expresión de cuotas que les corresponde ya específicamente, y los herederos del remanente, estos son aquellos que han sido llamados por el testador o por la ley a lo que queda después de efectuadas las dispensaciones testamentarias. Igualmente es importante distinguir la diferencia entre los herederos universales y de cuota, y especialmente la más importante diferencia es que los de universales tienen el derecho al acrecimiento. Asimismo, los herederos remanentes se clasifican entre los mismos herederos, que son los herederos testamentarios de cuota, los testamentarios universales y los intestatos de cuota, y por último, los herederos intestatos universales. También dentro de las asignaciones universales se encuentra la cuarta falticia, o también conocida como la cuota hereditaria mínima, y esta es la facultad concedida al heredero que primero adquiera una herencia agravada con legados de tal cuantía que el pago de los mismos dejen reducida la herencia a menos de su cuarta parte. Entonces, esta cuarta falticia tiene como finalidad garantizar el derecho de al menos una cuarta parte de masa hereditaria, y todos los herederos tienen derecho a ella, compañero. Micrófono, compañero. Continuando con la exposición, se les hará mención sobre las asignaciones a título singular o legados. El concepto nos dice que las asignaciones a título singular o legados son aquellas disposiciones de bienes que hace que el testador y que tienen por objeto una o más especies o cuerpos ciertos, como por ejemplo tal casa o tal caja, o una o más especies indeterminadas de cierto género. Estas asignaciones tienen características. Una de ellas es que los legatarios no representan al causante o no tienen más derechos ni cargas que los que expresamente se les confiere o imponga. Esto lo podemos ver en el artículo 1087. Como segunda característica tenemos que los legatarios suceden en bienes determinados, ya sea en especie o cuerpos ciertos o en cosas genéricas. Entre estas asignaciones también hay diferencia entre lo que tenemos los herederos y legatarios. El heredero adquiere una universalidad de bienes constituida por todos los del causante o una cuota de ellos. Como segunda diferencia tenemos que el heredero representa la persona del difunto
En su continuación, jurídicamente se identifican el legatario, no, y también no lo representa. Cosas que se entienden como legados cuando el testador no lo dice expresamente. Como primera regla tenemos que el legado de una especie indicando el lugar donde se encuentra. Como segundo tenemos el legado de cosas fungibles. Y como tercero tenemos el legado de una cosa entre muchos que existen en el patrimonio del testador. Los dejo con el compañero. Como cuarto tendríamos el legado de género que no se limita a lo que existe en el patrimonio del testador. Y como siguiente subtema tendríamos cosas comprendidas en los legados. Tenemos el legado de un predio que está dividido en si las agregaciones valieran más que el predio en su estado anterior, solo se debería el segundo valor del legado. Y si valieran menos, se debería al legatario con el cargo a pagar el valor de las agregaciones. El legado de un carruaje, el legado de un rebaño, el legado de una casa o una hacienda. Y tendríamos también el legado de una cláusula de no enajenar, que esto es cuando legamos una cláusula en un testamento o en un documento, ya sea para proteger a un tercero, que sería una de las condicionantes, y la otra que se establece a un tiempo determinado, que digamos que es para yo heredo algo, pero a tanto tiempo lo van a entregar, no es en cuanto muere el testador. El legado de un crédito, que es como cuando uno hereda un pagaré, pero entonces estamos heredando el dinero que se prestó en ese pagaré. El legado de una connotación, el legado del hecho del acreedor, el legado de pensiones alimenticias, que si, por ejemplo, yo tengo una pensión alimenticia por mi hijo y yo llego a fallecer y mi hijo todavía no cumple la mayoría de edad, él todavía se le tiene que seguir, le puedo legar la pensión alimenticia. La extinción de los legados. La extinción de los legados se puede dar por 4 causas: por renovación del testamento en el que fueron instituidos, por la enajenación de las especies legadas, es decir, que se terminaron, por la destrucción completa de la especie legada sin hecho o culpa. Digamos, si tengo una casa yo y esa casa la heredo, pero esa casa la queman o la destruyen, ya no puedo heredar algo que ya no está. Y por alteraciones sustanciales a las cosas legales del inmueble. Continuamos con mi siguiente compañero. Gracias, compañero. Siguiendo con el tema, vamos ahora a hablar sobre las donaciones revocables. Las donaciones pueden ser revocables o irrevocables. Las donaciones revocables son aquellas que el donante puede arrepentirse o desistir, es decir, que se pueden revocar, perdón. La ley ha identificado como las que nacen en el testamento o por causa de muerte, y como todos sabemos, las asignaciones son revocables. A diferencia de las irrevocables, que son donaciones entre vivos y son aquellas que no pueden ser dejadas sin efecto por la sola voluntad del donante. Esto lo podemos apreciar en el artículo 1118 del Código Civil. Además, entre ellas hay otra diferencia. La donación revocable pues es un acto unilateral, mientras que la irrevocable es un contrato. Además, podemos definir que es un acto jurídico unilateral porque él en persona da o promete dar una cosa
después de su muerte, conservando la facultad de revocarla mientras viva. Las donaciones revocables se pueden hacer de dos formas. Como número uno está con las solemnidades del testamento. Pues como he mencionado, la donación es revocable en un verdadero testamento y en este caso la donación se confirma y se da al donatario la propiedad del objeto legado por el mero hecho de morir el donante sin haber revocado. Como segundo numeral, con las solemnidades de las donaciones entre vivos. Y en tal caso, para que subsista después de la muerte, es necesario que éste confirme expresamente en su testamento. Debe existir la capacidad para ser donante y ser donatario. Esto lo podemos encontrar en el artículo 1120 que nos dice que son nulas las donaciones revocables de personas que pueden testar o donar entre vivos. Estas disposiciones nos da a entender que el donante debe tener una doble capacidad, en este caso decir, de recibir, de poder dar y de recibir. Entonces, esto ha sido nuestra participación. Esperamos haya quedado claro y pues gracias por el tiempo.